noches, bienvenidos al tiempo de entrevista, al tiempo del análisis de la actualidad aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Y hoy lunes queremos seguir hablando de los ecos que ha dejado la noticia que conocíamos el pasado jueves, la destitución, o la dimisión, mejor dicho, por carta del hasta entonces director del Servicio Canario de Salud, de Conrado Domínguez, acorralado por las novedades que se habían producido en el llamado caso Mascarilla. Nosotros hablaremos de este y de otros asuntos de la actualidad sanitaria con Levi Cabrera, secretario general del Sindicato Médico. Levi, muy buenas noches. Muy buenas noches. La verdad es que, bueno, es lógicamente la noticia por la que queremos empezar. Queremos seguir sabiendo qué está pasando después de esa dimisión de Conrado Domínguez, pero lo primero que quiero preguntarle es si era una dimisión necesaria. Dado el punto en el que la investigación ha llegado, pues posiblemente para no interferir con lo que es la gestión del Servicio Canario de Salud, a lo mejor era lo más adecuado. ¿Tenía que haber llegado antes? Son decisiones que tienen que ir tomando los implicados y los que gestionan por encima, y lo dejamos ahí. Quizá se ha dejado que se acorralara la situación al final para no tener una salida, pero bueno, mientras no ha habido nada que incriminara de manera directa al investigado, pues tampoco parecía obligado el que dimitiera. Lo que pasa es que sí que hay una gestión que evidentemente es la que genera las dudas más allá de la investigación penal, y es el de, oye, aquí se han gastado 4 millones de euros y por unas mascarillas que nunca llegaron. Alguien tiene que tener alguna responsabilidad dentro del Servicio Canario de Salud, ¿no? Desde luego, la investigación por eso estaba siguiendo su curso. Y al parecer, por determinadas circunstancias, pues parece ser que se decreta el secreto de sumario y se decide que la investigación va más en serio, digamos, por el método, por la metodología que lleva los actos de la investigación en sí. Con lo cual, pues bueno, que se depuren las responsabilidades y que llegue donde tenga que llegar. Lo que pasa es que no es una decisión sencilla, es decir, una decisión que lógicamente tiene consecuencias. Estamos hablando del máximo responsable del Servicio Canario de Salud, pero claro, por encima de Conrado Domínguez también hay un consejero, que es Blas Trujillo, ¿no? Y parece que todo esto pues le está pasando pues como de lejos a Blas Trujillo, o incluso a los que estaban antes de Blas Trujillo, porque recordemos que hay como dos fases, no es una primera en la que incluso estaba Julio Pérez y Antonio Olivera como director del Servicio Canario de Salud. Sí, fue una época bastante convulsa, claro, y que pasaron 3 consejeros en menos de 6 meses, ¿no? La verdad es que 3 directores, perdón, y consejeros también, porque Teresa Cruz-Oval, Julio Pérez fue y Blas totalmente una incertidumbre manifiesta en toda esa época, la verdad, que se recuerda ahora como una nebulosa, y junto con lo de la pandemia, ¿no? Pero sí, y desde luego era duro tomar las decisiones en determinados momentos, tanto asistenciales como de gestión de conseguir material, que fue una época bastante dura, sí, efectivamente. Claro, al final uno se pregunta, bueno, una consejería tan sensible, tan necesaria, tan importante como es la Consejería de Sanidad, ¿es bueno que tenga esta inestabilidad? Yo entiendo que no, pero ¿a qué se debe esta inestabilidad? ¿Es coherente esto? ¿Cómo se explica? Como si me preguntas que por qué hemos hecho 2 ofertas de empleo en lo que va de siglo, una oferta de empleo en lo que va de siglo, en el 2007. Cuando contestamos, es que no lo entendemos ni nosotros, porque cuando se hizo la del 2001, que fue nacional, obligada, a través de una ley 16-2001, que obligó al Estado a hacer una oposición que consistía en una memoria profesional para agilizar los procesos, y se obligó todo el Estado, cuando nosotros en Canarias, desde el año 1988, no había habido ofertas de empleo en el Servicio Canario de Salud. Y dices, ¿cómo es posible que solo se hayan hecho 2 ofertas de empleo en 40 años? Es que no le encontramos explicación. ¿Usted no tiene la respuesta para todo esto? No, porque cuando se hizo la del 7, que ya se retrasó mucho, porque la del 1 tardó en resolverse hasta el 2006, que es cuando los profesionales toman posesión de las plazas, se convoca inmediatamente en el 13, en el 7, estando doña Carmen Aguirre como directora de Recursos Humanos, nos acordamos, y la promesa o el compromiso era que no volviera a pasar lo que pasó con la anterior, ¿no? Que estuvimos, ahí me implico yo, porque yo estaba en la asistencial en ese momento, desde el año 88, y llevábamos 10, 12 años interinos sin perspectiva de estabilización, y nos parecía inaudito, pero es que ahora ha sido peor, porque los que están ahora están desde el año 2007, que se convocó esa oferta de empleo. Los que no han podido participar ya llevan casi 15 años, de manera temporal, sin poder habido participar en una oferta de empleo que diga, pues sí, he hecho una y he suspendido, ¿no? Que no ha podido participar. Y mientras tanto, la incertidumbre que se ha generado es tan abrumadora
se han sumado todas las condiciones laborales que han ido empeorando, se sumó la crisis del 2009 en toda la década anterior, se sumó la pandemia, se sumó el volcán y al final aquí nos vemos como abrumados con un desastre, como si estuviéramos en un pantano y no sabemos por dónde salir. Es un pantano del que al final políticamente comenzó con esa destitución de Teresa Cruz Oval como consejera de Sanidad, justo cuando arrancaba la pandemia. ¿Ustedes entendieron esta decisión en su momento? En su momento fue una decisión que trajo mucho conflicto. Todo fue a raíz de... Estábamos haciendo un paralelismo de lo que está pasando ahora con lo que pasó en ese momento. Fue a final de año del 2019. Se nos está repitiendo la historia en el año 22, final de año del 22. Tenía Conrado Domínguez, era el director del servicio hasta agosto, agosto creo que fue, julio-agosto del 19. Había un calendario de exámenes previsto que desarrollara la oferta de empleo del 18 y que se hiciesen los exámenes. Que ya se había hecho el de enfermería en mayo de 2019. Afortunadamente, enfermería tuvo resuelto esa gran oferta porque nos acordamos de que un poco el imperativo de que había que hacer ese examen es que había 9 comunidades autónomas que coincidían, creo recordar que era el 12 de mayo del 19, y habían 9 comunidades autónomas que se iban a examinar de enfermería, fisioterapia y matrona el 19 de mayo del 19. Y quedarse Canarias fuera hubiese sido un desastre absoluto. No estaba gestionado el que ese examen se pudiera hacer esa fecha en enero de ese año. Y entre finales de enero y marzo, se convocó a toda prisa la oferta de empleo en Canarias para que coincidiera el examen el 12 de mayo. Afortunadamente, todos esos profesionales se examinaron y el calendario tenía previsto que el 20 de noviembre se examinaran los médicos de atención primaria y entre finales de noviembre y diciembre la mitad de los facultativos especialistas de área del Servicio Canario de Salud, los médicos de urgencia hospitalaria, los pediatras de atención primaria, médicos de admisión y documentación clínica, me sé hasta todas las convocatorias que... todo eso y seguro que los trabajadores también se las saben de memoria, sí, porque llevaban 2 años haciendo un curso de preparación, los médicos de atención primaria que iban todos los fines de semana al Hotel Taburiente en Tenerife y un hotel en Santa Brígida en Gran Canaria, porque se contrató un curso por medio de una academia de Oviedo que se dedica a preparar el MIR también y hizo un curso para preparar el examen de atención primaria. Llevaban 2 años yendo de los fines de semana a estudiar y a preparar y a hacer simulacros para preparar el examen que iba a ser el 20 de noviembre del año 19. Y al final todo eso se fue al garete. Todo eso se fue al garete y no se convocaron. La oferta de empleo de FEA fue la que provocó la protesta por la que nació la confluencia de médicos temporales del Servicio Canario de Salud y se crea un sindicato de empleados médicos de Canarias que defiende nada más que el tema de la fijeza a los abusados en temporalidad por el tema de una sentencia de Europa que también cae sobre esa fecha, que dice que España incumple con los empleados públicos y tiene que dar la fórmula para estabilizar a todos los temporales que llevan en abuso de temporalidad, y se crea todo el mare magnum que dio lugar a que se parara la oferta de empleo y que estemos donde estamos ahora. Porque si luego en marzo llega la pandemia, se llega luego el confinamiento y todo esto se queda en agua de borraja. Si ese calendario se hubiera cumplido, ¿ustedes creen que, que ni siquiera... Si ese calendario se hubiese cumplido, lo más probable es que la gran mayoría de médicos temporales que están ahora en abuso de temporalidad por el tema de no haber habido ofertas de empleo, ya hubiesen sido médicos fijos y ahora estarían como los enfermeros pidiendo concursos de traslado para moverse según su situación personal. Y no estaríamos tan empantanados como ahora, porque somos los peores de España, el 70% de temporalidad en los médicos especialistas del Servicio Canario de Salud. Hay otras categorías que los enfermeros están mejor, por supuesto, porque no llegan a ese 70%, y otras categorías profesionales tampoco. Pero en el caso de los médicos, que casualmente, desgraciadamente, coincide que es la categoría donde tenemos problemas para que no se nos vayan también y fidelizar a los que están temporales y que los que van terminando no se quieran ir, es donde tenemos graves problemas de gestión, porque estas ofertas de empleo, que son macroofertas porque no se ha conseguido
que lo ideal es que fueran anuales, como se hace el examen para la especialización, que tú sabes que lo hace el último sábado de enero y que en mayo todos están en sus plazas y así todos los años desde el año 1978. Si esto se hubiese aplicado a las ofertas de empleo para los médicos del Sistema Nacional de Salud, no estaríamos donde estamos. Obviamente no estaríamos donde estamos. Obviamente, y la cosa que valoran mucho los médicos, que es la estabilidad, a pesar de que en Francia, Inglaterra, Suecia, Alemania les ofrezcan 3 veces más de retribución y condiciones estables, el médico de España, si tiene una plaza fija, se piensa irse, aunque cobre más fuera. Prefiere quedarse en España. Lo cierto es que ahora la dimisión de Conrado Domínguez llega precisamente en un momento en el que hay que negociar esa OPE para estabilizar a 12.000 sanitarios. Nos da un miedo tremendo, estamos asustadísimos. Están asustados con eso. Sí, porque la condición que exige la ley que sacó el gobierno, la ley 2021 de 28 de diciembre del año 21, para estabilizar a todos los empleados públicos de España, en el ámbito del Servicio Nacional de Salud y del Servicio Canario de Salud, impone que las ofertas de empleo que estaban al amparo de esa ley estuviesen publicadas antes del 31 de julio de este año y las convocatorias, todas las convocatorias de los que van a participar en esta oferta de empleo bajo el amparo de esa ley tienen que estar publicadas antes del 31 de diciembre de 2022. Si no están, se quedan fuera del proceso. Entonces, van contra reloj. Sí, ya hay comunidades que las han convocado. Valencia, Navarra, muchas ya están cocinándolas para sacarlas. Y entonces la última reunión que tenía que haber habido es hoy lunes, ¿no? Sí. Hoy a las 11 horas había grupo de trabajo de la Mesa Sectorial de Sanidad para definir definitivamente los baremos que se van a emplear y en el caso de los médicos, y cómo van a ser las convocatorias. Pues evidentemente, como don Conrado no está, hoy no ha habido mesa, se ha pospuesto, y suponemos que si el jueves nombran un nuevo directora del Servicio Canario de Salud, pues mientras se entera de cómo va la historia y lo que tiene que hacer, yo no creo que la semana que viene... O sea, un nuevo retraso. Es que debería tener ya la mesa de trabajo funcionando la semana que viene. ¿Qué perfil? Se nos ha hecho el plazo encima y es terrible que nos quedemos fuera de esa oferta de empleo. ¿Qué perfil creen que tendría que tener el sustituto o sustituta de... Pues alguien que ya conozca, dentro de los directivos que tiene el Servicio Canario de Salud, las peculiaridades de esta convocatoria, que tenga un perfil de gestor, preferimos que sea un médico o médica, que sea un profesional sanitario médico, y que tenga conocimientos de gestión en lo que es el Sistema Nacional de Salud, Servicio Canario de Salud, y don de recursos humanos, que es lo ideal ya, ¿no? O sea, esto es complicado, ¿eh? Hombre, estamos pidiendo un dios. ¿No? Claro, pero al fin y al cabo, el gobierno también tiene que buscar un sustituto o sustituta, insisto, en horas, porque hay muchos asuntos sobre la mesa. ¿Ustedes consideran que tiene que ser un perfil técnico? Sí, no tenemos tiempo, como sucede habitualmente, de que cuando entra en un cargo tarda un mes en calentar la silla, enterarse de cómo va la historia y empieza a tomar decisiones del nuevo sitio, de la nueva persona en el sitio donde acaba de aterrizar a los 2 meses de estar. Aquí no puede ser. Lo que pasa es que la sensación que se tiene de fuera es que normalmente todo esto se politiza. Ustedes dicen, bueno, queremos un perfil técnico de alguien que tenga experiencia en gestión. Pero al final los criterios que priman son políticos. Hombre, ya sabemos lo que pasó cuando hubo el cambio político. Claro, le iba a decir. Y cesaron a todos los gerentes anteriores. A todos los anteriores, todos los que venían con el equipo de Teresa Cruz, que eran del... puestos, digamos, por el PSOE de Tenerife, se impuso en este caso eso que era el mismo partido ala de político. Gran Canaria. Sí, pero bueno, a veces parece que son más de un partido político. Parece que es un partido distinto. Y ahora se dice que el viceconsejero del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, tiene mucho interés en ser la persona que designe al nuevo director del Servicio Canario de Salud. Claro, ¿ustedes no creen que está demasiado politizado todo esto de la sanidad? Desgraciadamente hay un decreto del año 2011 en el cual se dice que todos los jefes de servicio y de sección de los servicios de todos los hospitales del Servicio Canario de Salud tiene que ser por un concurso, donde el candidato se presenta con su currículum y presenta un proyecto de funcionamiento del cargo al que va a optar. Eso no se ha hecho en casi ningún... Se está nombrando todo a dedo. A dedo. Entonces, si eso se hace así a dedo, pues si abajo, que son puestos técnicos, ¿no? Un jefe de servicio tiene que ser una persona que, además de conocer perfectamente el servicio en el que está, sea un buen profesional de esa especialidad y tenga dotes de liderazgo y saber gestionar recursos humanos, porque vas a gestionar el servicio de cardiología del Hospital del Negrín, por ejemplo, ¿no? Y los gerentes deben ser también
según la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias, también tiene que ser por oferta pública. Con lo cual, lo que pasa es que es lo más cómodo. Y cuando tú gobiernas, pues lo lógico es que si tú quieres nombrar a una persona que trabaje aquí contigo, tú lo que quieres es nombrar a quien tú quieres. Y cuanto antes, ¿no? Lógicamente. Porque eso nos dicen muchas veces los jefes cuando les decimos, mire, es que usted ahora no puede contratar a quien quiera. Hay unas listas de contrataciones en la cual los profesionales se apuntan, se les barema, y usted tiene que ir a la lista. Usted no puede decir, quiero contratar es valorar a Pepe los méritos Pérez. También. Claro. De todas formas, yo, Levi, a veces tengo la sensación de que, más allá o incluso a pesar de lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el caso Mascarillas, en general los sindicatos no estaban muy descontentos con Conrado Domínguez. Hombre, nosotros estuvimos apoyando la gestión de Conrado Domínguez en la época anterior, cuando era director del servicio. Estuvimos trabajando, no me acuerdo quién era el consejero en aquel momento, estuvimos trabajando con asociaciones de pacientes. Baltar sería el consejero. Sí, exacto, Baltar. Y junto, fue una época que coincidíamos en prioridad de acciones con UGT y Comisiones Obreras, y Sensase, colaborábamos en mejorar cosas del Servicio Canario de Salud en ese aspecto asistencial con asociaciones de pacientes. Yo he ido a muchas reuniones con asociaciones de pacientes de lucha contra el cáncer, asociaciones de pacientes del Parkinson, de Alzheimer, y todas esas acciones estaban bien porque se oía a los pacientes, se proponían mejoras en los funcionamientos de los servicios hospitalarios y de atención primaria en determinados aspectos, y hubo cosas que se proponían mejoras y que más o menos en esos momentos funcionábamos bien, pero después ya no. Después ya tuvimos reivindicaciones que don Conrado nos decía que no podía darnos, y ya empezamos a separarnos un poco de las directrices que él ponía. Ahora le voy a preguntar un poquito más sobre el tema de la OPE, porque la que viene ahora es muy importante, lógicamente, pero claro, nosotros también mostramos mucho pues, situaciones. Hace poco veíamos el colapso de las urgencias del Hospital Negrín, pero es algo que suele ocurrir también en los hospitales de referencia de Tenerife. Sí. Vemos la carencia de profesionales. Y es una culpa histórica Faltan también. médicos, ustedes lo reivindican constantemente. Y claro, cuando uno se encuentra noticias como que se gastan 4 millones en mascarillas que nunca llegan, gastos, porque hay otra serie de gastos que se han hecho también durante la pandemia que han generado muchas dudas, aunque no han ido o no han acabado en una causa penal. Yo entiendo que mucha gente se pregunta, oye, es que ustedes no deberían estar mucho más cabreados ahora con cómo está la sanidad, en el sentido de cómo han despilfarrado el dinero en una cosa mientras después estamos en precario en otras cuestiones. Sí, eso, de hecho estamos ya planificando convocar una huelga a lo mejor para el año que viene. Ya veremos. A don Conrado le presentamos unas reivindicaciones, una tabla de reivindicativas para mejorar las condiciones de la sanidad en Canarias, entre las que están específicamente del sindicato médico, pues unas mejoras retributivas y de condiciones laborales del médico del Servicio Canario de Salud, porque si no es que se nos están yendo ya. Es que ya tenemos, de la semana pasada, tenemos 2 anestesistas de la Candelaria que se van a ir a Francia, porque dice, mira, no sé si esto de la temporalidad va a salir o no, si a mí me da la plaza a lo mejor me quedo, pero me voy a probar 3 meses a Francia, ahora. Y si en Francia me gusta como las condiciones laborales y retributivas que me dan, yo no vuelvo. Y me llevo a la familia para allá y no vuelvo. Y tenemos falta de anestesistas, tenemos falta de traumatólogos, tenemos falta de radiólogos. Entonces, médicos de familia no quieren trabajar en atención primaria. Claro. Estamos funcionando gracias a los contratos a médicos generales que se está haciendo de nacionales y de extranjeros que quieren trabajar. La bolsa de sustitución para atención primaria no hay especialistas de medicina de familia. Funciona exclusivamente con médicos generales que salen en Canarias, que terminan la carrera y están preparando el MIR, y es que nos interesa que esa gente quiera trabajar, para que, sabes que la ley sí permite que un médico general trabaje como médico en la privada. Entonces, la administración ha puesto el requisito de que para trabajar en una plaza de médico de familia en el sistema público, en atención primaria de toda España, tienes que ser especialista en medicina familiar y comunitaria. Pero para eso hay que aprobar el MIR y hacer los 4 años de especialidad, como el nefrólogo, el neurólogo o el digestivo. Y lo malo de esto es que se ha planificado muy mal
en lo que es la producción de especialistas en medicina de familia y en pediatría en relación a la demanda asistencial que tenemos, no tanto en las especialidades hospitalarias. Entonces, ¿qué pasa? Que tú has puesto una norma que no cumple y ahora estás contratando a médicos generales para que trabajen de médicos de familia y de pediatras. Y si hacemos el balance, ¿se gradúan más de los que se jubilan? No, hay oferta de especialización por debajo de las necesidades de especialistas que tenemos y hay muchos médicos generales que no pueden acceder a hacer la especialidad porque no hay plaza suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de esos médicos generales no quieren trabajar porque quieren seguir preparando el MIR, porque saben que si no tienen la especialidad, en un futuro a corto, medio plazo, a medio largo plazo, no se pueden estabilizar porque no se pueden presentar a una oferta de empleo, porque el requisito es ser especialista en medicina de familia. Entonces, si yo termino la carrera de medicina y me pongo a trabajar, tengo trabajo, le saco, digamos, las castañas de fuego al Servicio de Salud de Canarias, pero si empiezan a pasar los años y estoy en esa situación, y ya resulta que cumplo 40 años y llevo 10 años trabajando de médico general, cuando vaya a haber una OPE como la que va a haber ahora, no me puedo presentar, porque el requisito es ser especialista en medicina de familia. Entonces, ¿cómo convencemos a esta persona de que trabaje, pero que no deje de estudiar? Porque en el futuro necesita la especialidad para estabilizarse. No quieren trabajar, muchos de ellos. El que no tiene necesidad, porque personalmente no tiene una hipoteca, no tiene una familia, no trabaja. Entonces tenemos muchos médicos generales que no quieren trabajar para el sistema porque están preparando el MIR y en la oferta MIR no hay suficientes plazas de especialización para cubrir las jubilaciones que están habiendo ahora y la demanda de trabajo que hay. No sé si me explico. Sí, ahora yo lo entendí. Entonces, al final un poco va para hay muchos médicos, pero no especialistas suficientes. Y esos médicos, ¿y dónde están esos médicos? ¿Por qué no trabajan? Porque no quieren trabajar, porque están estudiando. Prefieren preparar el MIR. Pero porque además la norma les obliga a ello. O claro. Pero me entiendes, en el MIR se supuesto. Presentan 14.000 y hay 8.000 plazas. ¿Y si dónde están todos los que no han entrado? Si estuvieran trabajando no teníamos problema de falta de médicos, pero es que necesitamos especialistas de medicina de familia, especialistas de pediatría y especialistas de especialidades hospitalarias. Y esas son las que faltan. Y se están planteando una huelga para el próximo año en caso de que al final, bueno, veremos las negociaciones. Nosotros planteamos unas reivindicaciones de mejoras retributivas y laborales para mejorar, sobre todo en el ámbito de la atención primaria de salud. Estamos en contacto también con la Asociación de Médicos de Atención Primaria, porque también tienen su asociación y nos dicen sus reivindicaciones y están desbordados. Y nosotros con nuestros afiliados nos cuentan lo mismo, que están desesperados. Los médicos de atención primaria cada vez están más saturados, no se ven soluciones. Nos quedamos como sardinas en lata. Los centros de salud, nos pasa como las urgencias hospitalarias. Es que es un pantano, un pantano hasta que cuando lo cuentas dices, ¿por dónde salimos, Dios? ¿Hasta qué punto esta OPE para estabilizar a 12.000 sanitarios puede solucionar este caos que existe? No, puede solucionar el que no se nos sigan yendo especialistas a otras comunidades y a otros países y nos quedemos cada vez con médicos generales o con médicos que nos vienen de países no comunitarios que sí vienen con la necesidad de trabajar, porque esa es una solución que ha dado alguien, incluso del ministerio. Dice, no, si se van los que están aquí con nosotros, que nos gastamos nosotros el dinero en formarlos para que estudien la carrera y luego para que estudien la especialidad, que eso se hace vía pública, no es que sea una vía privada que paga otro, la pagamos todos. Y después, si no le ofertas un contrato, nosotros proponemos cambiar el sistema de gestión de cómo se hace fijo un médico en el Sistema Nacional de Salud, porque no puede seguir el mismo criterio que se hace con enfermería, que se hace con el celador, que se hace con el pinche, con el ingeniero, con el técnico de rayos, porque no es igual. No es igual. Lo que tú te estás gastando una formación de 6 años más 4 y 5 de especialidad que le pagamos en España. En las otras categorías no es tanto así. Y en el caso de la Entonces temporalidad, tienes que ofertarle que se haga fijo con un examen, que se examine si tiene que examinarse, pero con una prueba que sea dinámica y que no entre en las ofertas de empleo. Si tú necesitas cirujanos torácicos para dentro de 2 meses, es un sistema revolucionario. Digo, dentro del sistema estatutario, el médico hay que tratarlo distinto. Usted convoca 5 plazas y convoca el examen para dentro de 2 meses, los examina y los hace fijos, directamente. Es la única manera de que con nuestro sistema podamos competir con cómo es el sistema en Europa, que no son funcionarios, no son estatutarios, son laborales. Ellos trincan al que les hace falta sobre la marcha, hacen una oferta. Si necesitamos 50 médicos de familia en Suecia, pues ellos te hacen una oferta, te dicen, te vamos a pagar tanto, te vamos a dar estas condiciones, y una vez van para allá, los intentan hacer fijos en su sistema, fijos laborales, como se hace en todos los ámbitos fuera de lo que es el funcionariado. Entonces, o sea, que eso es cambiar el sistema. No, podemos hacer un mixto de que en determinadas categorías, como es el caso de los médicos especialistas, habría que reajustar la norma para que sea más ágil y eficiente.
Hablaba antes del 70% de temporalidad. ¿Con esta OPE a qué porcentaje llegamos? Porque la ley nacional habla de que es obligatorio llegar al 8%. Al 8% en todos los empleados públicos. No te dicen que tenga que ser un 8% en sanidad, educación, justicia. Es muy ambiguo también. O sea, que se puede quitar de un sitio para... Claro, claro. Ellos pueden decir que han estabilizado a todos los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Canarias y podemos llegar al 10% y cumplen el objetivo, aunque en sanidad no bajemos del 30%. ¿A cuánto cree que se puede llegar con esta OPE en sanidad? Bueno, se puede bajar a un 30, un 40. A un 30, un 40. Pero es que tenemos tanto, tenemos un 70%, sigue siendo altísimo, alta, claro. Altísimo e insoportable e ingobernable, porque sigue habiendo el riesgo de que nuestros profesionales se vayan. Porque una de las cosas importantes por las que se quedan es con el objetivo de la estabilidad, porque no los vamos a fidelizar porque cobren más o porque estén en mejores condiciones laborales, que las ofertas mejor fuera. No se puede competir ahí con otros países, ¿no? Entonces hay que competir a corto plazo ahora mismo. El arma que tenemos, porque según nos dijo Conrado Domínguez, cuando era director, en nuestras propuestas, una de las que entraban era que hay que mejorar la parte variable de lo que es las retribuciones del médico en Canarias, mejorando los incentivos. ¿Cuánto cobra un médico por los incentivos de este año? 3.000. Es el máximo. Dicen, pues ponlo en 10.000. No se pueden poner medidas económicas. La carrera profesional, estamos lo peor de España, hay que llevarla a la media del Estado en los niveles. No tenemos dinero, no se puede. Dime otra cosa que no sea dinero. Bueno, pues darle permiso al médico que trabaja bien. Después no puedo sustituirlo. Y si le doy un permiso por agradecerle un buen trabajo que ha hecho, cuando vuelva tiene el triple de trabajo porque no ha visto a sus pacientes y va a tener lista de espera. Y no hay sustituto para que él pueda darle... Es que estamos, sí, la verdad es que estamos en un callejón sin salida. Un asunto tras otro. La verdad es que son muchísimos asuntos que podríamos abordar de la situación de la sanidad, pero yo quería también preguntarle, Levi, por una cuestión que ha generado mucho debate social, y es esa situación que tienen pues esas personas mayores que ocupan una plaza sanitaria cuando pues ya no requieren de esa atención sanitaria, que deberían estar en un centro sociosanitario. Ustedes hacían una propuesta que ha generado también bastante controversia. Sí, fue una ocurrencia para generar eso que tú estás diciendo. Una ocurrencia para generar. Pues explíquemela, porque lo que vinieron a decir es que se debería estudiar la posibilidad de llegar a convenios con instalaciones hoteleras para que se puedan hospedar a esas personas mayores. Lo que hay que hacer que están desatendidas por lo las que familias. hay que hacer es tener camas sociosanitarias. Hay que planificar para tenerlas. Mira, bueno, planes de infraestructura sociosanitaria sí que se han aprobado, otra cosa pero es que no se hayan ejecutado. No se han ejecutado. Entonces, ¿qué pasa ahora mismo? Hoy, que estamos suspendiendo intervenciones quirúrgicas porque no hay cama para operar a una persona que estaba en lista de espera desde hace año y medio para quitarle la vesícula y le tocaba ingresar hoy y no hay cama. Y se suspende la operación. Se suspende la operación y dice, Eso está pasando. Ya está pasando. Hay muchas consecuencias. Un ejemplo es esta. Otro ejemplo es que en urgencias hay 30 personas que no están para ingresar, que está solucionado su problema por el que acudieron a urgencias y están en urgencias ocupando una cama de observación porque no se pueden ir para su casa, ni hay dónde llevarla. Cuando llegue algo grave, que hay que utilizar una cama de observación, está en la ambulancia esperando allí fuera. Lo que pasa es que eso también se junta con un poco, oye, el trato digno que hay que darle a las personas mayores. ¿Hasta qué punto un hotel es una infraestructura adecuada para estas estoy dando personas? soluciones desesperadas. Lo que hay es que gestionar para tener las soluciones adecuadas. Eso lo pongo de ejemplo de que para hoy, si esta persona que le acabas de suspender la intervención, si hubiese hecho una gestión adecuada hace 10 años para tener las camas sociosanitarias que nos hacen falta ahora, esto no estaría pasando. Y son 350 contabilizamos hace 2 semanas que están en esa situación en hospitales, en los 4 hospitales grandes. En los 4 hospitales de Canarias. Sí, incluyendo las 30 que decía el Hospital de La Palma y unos cuantos que hay en Lanzarote y Fuerteventura. Y en El Hierro y La Gomera no se dan estos casos. Hay casos puntuales. En El Hierro, haciendo la investigación, pues me decían, pues mira, aquí hubo una persona que estuvo 2 años ingresada en el hospital porque tuvo una complicación que se achacaba, que fue un problema que tuvo durante el ingreso y ese problema no se pudo solucionar y estuvo 2 años ocupando una cama en el Hospital del Hierro, por ejemplo. Es que la lista de espera sociosanitaria no para de crecer, las infraestructuras no se ejecutan y un edificio para... Claro, yo decía soluciones temporales para aliviar esa presión que están soportando los hospitales terciarios a corto plazo. ¿Tú qué me propones? ¿Por qué es tan debatido esa ocurrencia que hemos tenido? Pues porque no hay otra solución.
No, debatido yo entiendo por la parte no lo van a hacer. Como de que propuse que temporalmente se habilitara el recinto ferial como, como un sendal para temporalmente aliviar esta presión, siempre que tenga la dotación y los recursos adecuados para dar una atención. ¿Y eso es realista realmente, Levi? ¿Es posible dotar de los recursos personal y medios adecuados para que estas personas tengan un trato digno? Si no saben hacer otra cosa, no sé, pues a lo mejor yo lo pensaba si estuviera en un puesto de gestión. Pero es que eso no es lo que hay que hacer. Evidentemente es una ocurrencia del sindicalista que está diciendo eso, pero que es para mostrar la desesperación que tenemos en que no se soluciona. Ahí también las familias tienen y lo hemos debatido, ¿no? lo hemos debatido, han pasado 3 semanas y no se ha hecho nada. Es que no se ha hecho nada durante años realmente, o sea, no se ha solucionado con medidas efectivas. Pero a corto plazo no se ha tomado ninguna decisión, no ha salido el gobierno a decir, pues mira, no vamos a hacer eso del Sendar, que es una ocurrencia disparatada de Levi Cabrera, y lo de la sanitarización de camas hosteleras, pues también es un disparate, pero no han hecho otra cosa. ¿Y qué han hecho? La verdad que es uno de los problemas que no se terminan de solucionar. Nosotros siempre le preguntamos a todos los políticos que vienen por aquí por esta situación, porque, insisto, llevamos años hablando de este problema. Una de las propuestas que hicimos en el año 2001, cuando se estaba debatiendo de si hacer un tercer hospital en Tenerife, hospital terciario, o hacer los hospitales comarcales del norte y del sur, que se optó por la segunda decisión, era que si se hacía el tercer hospital, porque después hubiésemos tenido el tercer hospital y el hospital del norte y el hospital del sur, porque son necesarias para la población que atendemos. Entonces, si hubiese hecho un tercer hospital, por ejemplo, en la zona de Olla Fría, o la zona entre Rada Azul y Santa Cruz, que hay mucho espacio, se podía hacer en otro lado, pero ahí parece ser que había espacio. Y la Candelaria se hubiese dejado como centro sociosanitario con casi 1000 camas en el centro de Santa Cruz. Hubiese sido una decisión tremenda. Aquí se construyó un edificio sociosanitario en el sur de la isla de Tenerife, en el Mojón, que finalmente se tuvo que ceder para las instalaciones iba a ser un sociosanitario, efectivamente. Por los problemas que tuvo la obra. Si se hubiese hecho el tercer Negrín, el tercer hospital, el Negrín 2 en Olla Fría, hubiésemos tenido la Candelaria de sociosanitario en el centro de Santa Cruz y el Mojón como sociosanitario en el sur. Muchas cosas que se han hecho mal. Después habría que añadir la construcción del hospital que ahora se está haciendo. Podríamos estar hablando aquí horas y horas. Pero fíjate, hubiese sido, no estaríamos en esta situación. Evidentemente. Levi Cabrera, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Se nos queda el tiempo corto. Sí, siempre se nos queda el tiempo corto para hablar de los temas sanitarios, pero ojalá que haya un director o una directora del Servicio Canario de Salud que agilice y sea diligente a la hora de solucionar todos estos problemas y de negociar esa oferta pública de empleo tan importante para estabilizar a esos 12.000 sanitarios en Canarias. Rezamos por ello. Ojalá. Levi Cabrera, de verdad, muchas gracias. Buenas noches. Nosotros nos despedimos ya, les dejamos con toda la programación habitual de Mírame Televisión y, por supuesto, seguiremos hablando del día a día de la comunidad sanitaria, porque al final es algo que nos afecta a todos y solo lo que llevábamos años hablando sin encontrar soluciones puntuales para problemas claros y concretos como los que hoy hemos tratado en esta entrevista. Que pasen una feliz noche.